Jóvenes, ¿cómo están? Les habla el docente Leonardo Díaz Ramírez. En esta ocasión vamos a hacer un comentario sobre la cultura romana. Como es sabido, la cultura romana pasa por tres etapas importantes, que viene a ser la monarquía, la república, el imperio. La monarquía va a estar gobernada por reyes, la república gobernada por cónsules y el imperio a través de los llamados emperadores romanos. Ante este proceso vamos a ver, por ejemplo, que en el periodo de la república va a haber una expansión máxima de la cultura romana, específicamente en el continente europeo, en el continente asiático y en el continente africano. De ahí que la apertura de su extensión territorial. Bien, siguiendo con este proceso tenemos al medio geográfico. Nos dice que Roma está ubicada en la península itálica, una de las tres penínsulas meridionales de Europa, bañada por el mar Mediterráneo, territorio accidentado debido a la presencia de los Apeninos. Los Apeninos, que tienen una extensión de 1.600 kilómetros de largo, dividen a Italia en dos vertientes, la del Tirreno y la del Adriático. Italia limitada por el norte con los Alpes, por el este con el Adriático, por el sur con el mar Jónico y el Mediterráneo, y por el oeste con el mar Tirreno. Aquí tenemos que agregar algunas cosas con respecto a la ubicación que tiene Roma. Roma en el mapa tiene una especie de bota, se le conoce como la llamada península itálica. Y dentro de este territorio vamos a tener, por ejemplo, que Roma está rodeada por 7 colinas. Dentro de estas 7 hay dos importantes, la del Palatino y el llamado Capitolio. De tal manera que vamos a tener un valle importante para el crecimiento de la cultura romana. Su importancia. ¿Qué cosa es lo que Roma entrega, por ejemplo, como un legado histórico a la sociedad contemporánea? Sus derechos, hablando específicamente de las leyes. Cuando hablamos de este proceso, tenemos que mencionar a la ley de las 12 tablas, que se basa en el equilibrio de poderes entre los magistrados y las llamadas asambleas populares. Existen también los contratos para la agricultura. Aparece el derecho de herencia. Se legaliza a la familia como una forma de organización social. Y aparece también el derecho justiniano. Bien, siguiendo con este proceso tenemos a la religión cristiana. Todos sabemos, por ejemplo, que hoy en día en la sociedad contemporánea existen fechas importantes como es la llamada Semana Santa. Este proceso tiene que ver directamente con la sociedad romana porque ahí es cuando Jesucristo llega específicamente a este territorio y va a generar un cambio sustancial. Sabemos la importancia, lo que significaba, por ejemplo, la palabra rey. Cuando hablamos de reyes, específicamente vamos a entender que cuando aparece un rey de los pobres, va a generar, lógicamente, una persecución o un problema de tipo político, social y al mismo tiempo religioso. No se olviden que los cristianos han sido, por ejemplo, sacrificados en el Coliseo romano, eran devorados por animales, y luego crucificados en estacas en todos los caminos hacia Roma. Ahora, sus otras instituciones políticas, tenemos al Senado, la máxima institución en esos momentos que lógicamente direccionaba la política de Estado de Roma. Y cuando hablamos de cabildos, estamos hablando de los llamados municipios. ¿Cuáles fueron los primeros pobladores de Italia? Tenemos ahí a los galos, a los etruscos, los latinos y los griegos. Son poblaciones que se acentúan en el territorio romano y cada uno de ellos va a tener diferentes tipos de aportes culturales. En el caso de los galos, es gente de raza aria, netamente guerreros,
que han tenido conflictos permanentes con otros tipos de sociedades en esos momentos. Cuando hablamos de los etruscos, aquí también hay un aporte cultural importante. Por ejemplo, la construcción de ciudades amuralladas. Instalaron en sus ciudades los llamados acueductos, los cloacales, como hoy en día, por ejemplo, tenemos, hablando criollamente, nuestros caños, a eso se refiere, y emplearon la bóveda y al mismo tiempo el arco. Esas son características que han ido cambiando con el tiempo. Antiguamente, en ese periodo, los marcos de las puertas y al mismo tiempo las ventanas tenían básicamente ese tipo de modelo cuando hablamos del arco. Y los latinos, que eran trabajadores, se dedicaban a la labranza de la tierra, también eran pastores, y han formado dentro de su asentamiento tribus importantes como los umbrios, los sabinos, los samnitas y los llamados latinos. Cuando nos referimos a los griegos, específicamente vamos a tener un aporte importante de los griegos. Acuérdense que la sociedad griega ha aportado también con instituciones y eso es lo que hace prácticamente los romanos. Van a tratar de llevar a gente muy importante para tratar de desarrollar pues, lo que tenemos o lo que observamos ahí, las artes, las ciencias, las letras y al mismo tiempo su gran actividad en el comercio como la industria. Bien, hablemos de esta etapa de la llamada monarquía. La monarquía es una etapa, como repito, ha sido gobernado por reyes. Dentro de este proceso tenemos a dos familias o dos dinastías que han gobernado la monarquía. Tenemos a la dinastía latina y a la dinastía etrusca. El primer rey de Roma, Rómulo. Cuando hablamos de Rómulo estamos hablando de la mitología, cuando hablamos de la fundación de Roma, porque hay una leyenda con respecto a Rómulo y a Remo, que son amamantadas por una loba. Dirigió también una especie de trato cuando hablamos del rapto de las Sabinas. Fundó el Senado y desaparece convertido en Dios. Eso es lo que dice la mitología. Siguiente rey, Numa Pompilio, creó la magistratura de los pontífices, que viene a ser la máxima autoridad de la religión en esos momentos. Y los augures, que vienen a ser los sacerdotes. Fundó el Colegio de las Vestales, una especie de conventos. El edificio de Jano, de dos caras, que es un dios de los límites al mismo tiempo de los comienzos. Siguiente rey, Tulostilio. Aquí nos menciona la victoria romana a través de los Horacios sobre los albanos, curacios, y existe también una expansión en esta parte de la monarquía romana. Siguiente rey, Ancomarcio, constituyó el puerto de Ostia, también acueductos. Y luego pasemos a la dinastía etrusca, mencionando a Tarquino Prisco el Antiguo, y dentro de sus obras tenemos la construcción del circo, el foro. Cuando hablamos de foro nos referimos a las plazas y a las cloacas. Embelleció Roma, amuralló Roma. En esos tiempos los pueblos eran amurallados por las diferentes conquistas que existían en esos momentos. Luego tenemos al siguiente rey, Servio Tulio, que dividió el ejército entre centurias y al mismo tiempo en tribus. Y el último rey, Lucio Tarquino el Soberbio. Este gobernante fue un tirano, ¿no? Gobernó a través de escándalos y fue un hombre que ha cometido crímenes y al mismo tiempo fue destituido. Segunda etapa de la cultura romana, la República. Esto es una etapa de la máxima expansión territorial romana. Su extensión va hacia el continente europeo, hacia el continente asiático, como también hacia el continente africano.
Como dice ahí, es la segunda época de la historia de Roma. Se inicia a partir de la expulsión de Tarquín el Soberbio y está comprendida entre los años 509 y 29 antes de Jesucristo. Fue la época más fecunda en que se realizaron las grandes conquistas y el gran desarrollo cultural. Gobernaron los cónsules que reemplazaron a los reyes. Bien, ¿cómo ha estado organizado la República? Tenemos ahí la organización política y en primer lugar tenemos a los cónsules. Fueron básicamente los que han gobernado. Eran en número de 2. ¿Y esto por qué? Por la gran extensión del territorio romano. Luego tenemos la otra institución que es el Senado, que viene a ser el cuerpo político que orientó al gobierno de Roma. Y todos sabemos y entendemos que dentro del Senado se van a aprobar las leyes, se van a nombrar autoridades, se van a dar paso, por ejemplo, a las declaratorias de guerra, etcétera, etcétera. Como tercer lugar tenemos las llamadas asambleas o comicios, que han estado divididas entre 3 grupos. Las curiales, que eran asambleas patricias. Cuando hablamos de los patricios nos referimos a gente rica y representaban a las tribus y mantuvieron su auge durante la monarquía. La centurial básicamente ha sido, por ejemplo, grupos militares, ¿no?, que han estado también ligados, por ejemplo, a la parte de los patricios. Las tribus fue la asamblea de las clases plebeyas. Cuando hablamos de la clase plebeya estamos hablando de la población. Luego, en el número 4 tenemos el tribuno de la plebe. Fue la autoridad que representaba, por ejemplo, a la población en cuanto a las desigualdades sociales que existían en ese momento. Entonces su representación básicamente era en el Senado, ¿no? Habían utilizado el llamado veto. Cuando hablamos del veto viene a ser la prohibición de ciertas leyes, de ciertos lugares. Bien, y por el último tenemos a las llamadas magistraturas. Tenemos a los censores, los que hacían el censo a la población. Tenemos a los cuestores encargados del tesoro público, la recaudación, por ejemplo, de impuestos. Los pretores que administraban justicia, especies de jueces. Y los ediles que velaban por el aseo, o sea, son los municipios que se encargaban del arreglo y el mantenimiento de la limpieza de la ciudad. Bien, jóvenes, habíamos hecho un comentario que en este proceso de la República va a existir la expansión romana hacia 3 continentes. Y aquí podemos mencionar, por ejemplo, la conquista de la península itálica. Todo el territorio italiano es controlado por los romanos. Luego tenemos la conquista del Mediterráneo occidental, hablando de las llamadas guerras púnicas. Estas guerras púnicas se llevan a cabo con los cartagineses, que han estado ubicados en la parte del África. Fue una estrategia política para tener el control del comercio en el mar Mediterráneo. Y luego tenemos las grandes conquistas del Mediterráneo oriental, cuando hablamos de la parte, por ejemplo, asiática, por el lado de Egipto, por el lado de Macedonia, que por un lado generó un intercambio comercial importante porque se importaba el trigo como también el aceite de olivo de esta parte de Egipto. Bien, ¿qué entendemos por triunviratos? Vienen a ser formas de gobierno. En este caso van a existir 2 triunviratos y esto tiene que ver por la gran expansión territorial que tenía Roma en esos momentos. Debido a eso aparece el primer triunvirato. Van a gobernar 3 personajes. Tenemos a Pompeyo, a Julio César y al mismo tiempo a Craso. Va a existir una pugna o una rivalidad por el control de Roma. Y de ahí que se va a generar una guerra
militarizada entre estos tres representantes. Va a ser Julio César el que va a salir triunfante de este proceso y el que va a reformar Roma. Hay un desarrollo importante con las obras de Julio César. El segundo triunvirato está formado por Octavio, Antonio y Lépido. Antonio tiene un rol protagónico importante porque es un general romano que se encarga del comercio, por ejemplo, con Egipto, pero en ese proceso sale enamorándose de Cleopatra. Y deben también ustedes entender en la historia. En el primer triunvirato, Julio César tiene por mujer a Cleopatra y donde va a tener un hijo. Y lógicamente que este proceso, si nosotros vemos el derecho romano, hay el derecho a herencia. Y fue precisamente esto que generó un problema de tipo político, económico y social entre los romanos y los egipcios. Por otro lado, vamos a tener a Octavio, que le declara la guerra también a Antonio, y donde va a salir triunfante de este proceso para luego convertirse posteriormente en el primer emperador del Imperio Romano. Hablemos del imperio, la última etapa de la cultura romana. Es la tercera y última época de la historia de Roma. Se inicia el año 29 a.C. y finaliza el año 476 después de Jesucristo. El gobierno pasa a manos de una sola persona, el emperador, quien retiene todos los poderes, tiene el poder absoluto. Augusto, primer emperador que inaugura el imperio. Acuérdense que Octavio cambia de nombre al convertirse en emperador. Por lo tanto, va a llevar el nombre entonces de Augusto. Fue investido con todos los poderes o títulos honorarios. Emperador, que iba a ser jefe del ejército, cónsul, príncipe del Senado, presidía el Senado, tribuno, sumo pontífice y padre de la patria. Lo mismo sucede cuando hablamos de nuestro presidente de la República del Perú. Goza de todos los poderes del Estado. Durante su reinado florecieron las artes, las letras, las ciencias, la filosofía. Por eso hablamos del siglo de Augusto. El acontecimiento más memorable y trascendental que surgió en el imperio fue la aparición del cristianismo, la religión más pura, espiritual y humana. Vuelvo a repetir, el cristianismo fue un evento muy importante que marca básicamente ese cambio de la religión que han tenido los romanos. Vamos a ver a diferentes emperadores que cambian esa forma de hablar de la religión politeísta en forma de rostros humanos y al mismo tiempo de animales, o sea, de una forma antropomorfa, para luego pasar, repito, a la creencia de el llamado cristianismo. Bien, cuando nos referimos a las reformas sociales, básicamente vamos a estar hablando del periodo del gobierno del nuevo emperador Augusto. Nos vamos a referir a estas reformas sociales. Por ejemplo, buscó restaurar las tradiciones morales del pueblo romano y evitar la disminución de los nacimientos dentro de las familias senatoriales, o sea, de los senadores. Implementó leyes destinadas a lograr la integridad del matrimonio y la familia. Repito, aquí se legaliza la familia como forma de organización social. Impuso severas penas contra el adulterio. Prohibió los matrimonios entre los miembros del orden senatorial y los descendientes de los esclavos liberados. Promulgó leyes contra el divorcio y la soltería. Bien, hablemos un poco sobre la crisis del Imperio Romano. Todos sabemos y entendemos que en este proceso, por la grandeza que ha tenido el imperio, han habido personajes que lógicamente antes de gobernar han buscado la lujuria, tener una vida de despilfarro de dinero, y de ahí que lógicamente la población se ha visto afectada, en este caso el sector pobre y al mismo tiempo los esclavos.
Dentro de este proceso de la crisis podemos mencionar la excesiva militarización que ha existido en esos momentos, porque los soldados eran bien pagados. Pero al entrar a este proceso de crisis, lógicamente que los propios ciudadanos romanos ya no van a querer servir su patria. Luego tenemos la caída demográfica. Entonces tenemos a una población disminuida dramáticamente como consecuencia de la guerra. También tenemos la caída económica, va a haber una crisis en el agro. Incluso los campesinos van a dejar la agricultura para ir a vivir en las grandes metrópolis, ¿no? Por una propia necesidad, ya que no existía políticas en cuanto a una nueva productividad en esos momentos. Y luego tenemos también la llamada presión bárbara. La presión bárbara surge, o esta palabra bárbara surge de aquellos pueblos que estaban o no tenían un lugar fijo de asentamiento poblacional, migraban permanentemente de un lugar a otro. Y los romanos le daban este nombre por carecer de una cultura de nivel en esos momentos. Y cuando hablamos de poblaciones bárbaras, vamos a estar hablando de los godos, visigodos, ostrogodos, germanos, que a través de la crisis que existe en ese momento, ingresan a hacer un tipo de convenio con el Imperio Romano. Estas poblaciones, como es el caso de los germánicos, ingresan a formar parte del ejército romano y a través de ellos eran entregados también como una especie de compensación tierras productivas para estas poblaciones bárbaras. Han existido también poblaciones bárbaras asiáticas, como los hunos, los bárbaros, los tártaros y los llamados mongoles, que hacen su incursión también al lado europeo. Entonces, por lo tanto, los bárbaros europeos van a estar en esa necesidad de encontrar una solución a esta parte de el problema que existía en esos momentos. Por eso es que hablamos ya de una crisis en este proceso, a la cual más adelante, a través de la orden de Odoacro, un general germánico, va a dar la orden para destruir desde su interior al llamado Imperio Romano del lado occidental.